Muy buenos días, profesor y compañeros todos. Mi persona, Nayy Estrada, y mi compañero Luis Berroa, estaremos exponiendo nuestra parcial número 1, que consta de 4 diagramas que estaremos explicando qué es, cómo se compone, el funcionamiento y por último las ondas que produce, tanto de entrada como de salida. El primer circuito que tenemos a continuación es una fuente conmutada que se nos presenta mediante este circuito. ¿Qué es? Las fuentes conmutadas son dispositivos electrónicos que transforman energía eléctrica mediante transistores en conmutación. ¿Cómo están compuestas? Están principalmente compuestas por rectificadores y condensadores. Hola, en esta ocasión vamos a explicar el funcionamiento de una fuente conmutada. En la entrada tenemos una onda senoidal, la cual pasa por este rectificador de diodos. Luego llega a este filtro resonante, cuya función es de reducir nuestro ruido magnético que podamos tener en la fuente. Tenemos esta configuración de diodos Zener, que su función o lo que hace es controlar el voltaje que entra a nuestro transformador. Ahora el transformador trabaja con onda cuadrada. La onda que obtenemos aquí es de esta forma, la onda completa. Y cuando llega el transformador, entonces lo que hace es una conversión a una onda cuadrada. Ok, luego tenemos este filtro en el cual va a reducir ruido, y este filtro que está acá que va a reducir aún más el voltaje que voy a entrar. Ahora tenemos esta parte que está acá, que es la de retroalimentación, y esta de acá a la izquierda, que es básicamente control. Esto que tenemos aquí es un circuito integrado en el cual dentro está nuestro transistor MOSFET. Lo podemos determinar por medio del drain, del VCC y de la fuente, y del ground, perdón. Entonces, acá más adelante tenemos nuestro diodo de emisor de luz, que le manda señal que, o sea, cuando la onda, o cuando el voltaje más bien, llega a esta parte de aquí, con la retroalimentación, va a mandarle una señal a este al fototransistor, que es un octocoplador. Entonces, si por ejemplo para esta fuente queremos 15 voltios, pero cuando llega aquí nos manda, por decir algo, por decir 13 voltios. ¿Qué pasa? Este diodo lo que va a hacer es mandarle la señal al octocoplador, y va a llegar al área de control para entonces elevar nuestra corriente, y entonces que el voltaje aumente a el voltaje requerido o al voltaje que necesitamos. Básicamente ese es el funcionamiento de la fuente conmutada. Para el tema de la onda, tenemos como entrada nuestra onda senoidal. Con nuestro rectificador lo que va a hacer es cortar por la mitad, por decirlo de alguna manera,
y nos queda una forma así. No, se ve muy feo, ok. Nos queda... Ajá. Entonces, cuando llega a la configuración de los diodos Zener, lo que pasa entonces es que la parte que está en corte lo va a convertir en una onda completa. Y vamos a tener entonces esta forma de onda. ¿Qué sucede? Como el transformador nos va a trabajar con una onda cuadrada, nuestro fin, nuestro objetivo con este filtro entonces, para que la salida nos dé un buen voltaje, por así decirlo, lo que estamos buscando es que nuestra señal de salida sea invariable en el tiempo. Lo que estamos buscando es que nuestra onda sea lo más recta posible, en el sentido de que el voltaje sea constante en el tiempo. Básicamente eso es lo que buscamos en este diagrama. El siguiente circuito, el número 2, es una fuente de potencia de una computadora. Por lo que podemos ver en el siguiente diagrama, se explicará a detalle cuáles son sus componentes, qué es y cómo funcionan dichas fuentes. ¿Qué es? Esta fuente se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua, transmitiendo la energía eléctrica imprescindible y necesaria a los ordenadores para el buen funcionamiento y protección de estos. ¿Cómo están compuestas? Sus componentes son muy parecidos a una fuente conmutada, con la excepción de que se le va a añadir un dispositivo de coeficiente de factor de potencia y fusibles para proteger dicho circuito. Bien, acá en nuestro segundo diagrama tenemos un filtro que luego pasa al área de rectificación. Este PFC, que es básicamente su funcionamiento es regular el coeficiente de factor de potencia, se coloca para temas de el uso completo de nuestra corriente. Sin este dispositivo, nuestro sistema trabajaría alrededor del 50 a 60% de la corriente que entra. Luego pasa a la parte del IGBT, en el cual estos transistores lo que van a hacer es regular la frecuencia, para luego llegar a la parte del transformador. Tenemos los diferentes diodos, en el cual va a pasar a la parte de de la filtración, que lo podemos determinar viendo los capacitores, y a la parte de la distribución de los diferentes voltajes de salida. Para ello podemos ver esta sección de acá, que nos marca los 3 voltajes de salida que están presentes en este circuito. Luego van a llegar a esto, llega a esta parte que es de retroalimentación, para luego estar en la sección de control. Aquí podemos ver el octocoplador, cuyo funcionamiento es de ajustar o de regular el voltaje que llega. Por ejemplo, si en este voltaje de salida llega un voltaje que no es el requerido, en la parte de retroalimentación le manda la señal a la parte de control
y por ende el octocoplador entonces lo ajusta. Por último, podemos ver el fusible, que si no estuviera, y en caso tal, en el voltaje de salida nos da un voltaje muy alto o tenemos una corriente muy alta que podría dañar nuestro circuito, para ello entonces colocamos el fusible para tema de protección. Que si nos llega una sobrecarga de corriente, lo que hace el fusible es quemarse y pues nos protege el circuito completo. En nuestro tercer diagrama podemos apreciar lo que es un inversor de corriente directa a corriente continua y un cargador. ¿Qué es un inversor de corriente? No es más que un dispositivo electrónico que es capaz de cambiar el voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje de salida de corriente alterna. Esto tiene grandes aplicaciones, tales como pequeñas fuentes de alimentación hasta grandes aplicaciones industriales. ¿Cómo se compone nuestro inversor de corriente? Observemos que está compuesto por 4 partes. La primera parte es nuestro circuito controlador, en el cual vamos a tener un 555, un circuito integrado y un regulador de voltaje. Nuestra segunda parte es el circuito de potencia, en el cual va a estar conformado por capacitores, diodos, fusibles, resistencias y nuestros transistores, tanto superiores como inferiores. Luego pasamos al transformador, que este se encargará de ampliar nuestro voltaje de 12 voltios a 120 voltios. Ya que nuestra entrada es la batería, esta nos proporciona los 12 voltios de corriente directa y este la va a aumentar a 120, por lo cual va a salir por nuestra salida AC y nuestro relay se encargará del cambio de cargador de batería al inversor. Al momento de presentarse un corte de energía, el revelo cambia de estado, conectando la batería al inversor y el desconectando la entrada de energía. El funcionamiento de nuestro relay lo podemos ver en esta pequeña leyenda. ¿Cómo funciona nuestro inversor de corriente? Vamos a tomar en cuenta los motores que no funcionan con corriente directa, sino con corriente alterna. Aquí es donde entra nuestro inversor. El inversor tomará la energía de la batería, la mandará al circuito controlador y luego pasará al circuito de potencia para luego convertirla en corriente alterna y entregarla a la salida, en este caso hacia nuestro motor. Una onda de inversor de corriente. Primero observamos el circuito inversor de corriente, que está
señalado por nuestra flecha negra. Sabemos que tiene una entrada DC, que es esta, y tiene una salida en AC, que será esta. Nos dice que nuestra entrada va a ser de 12 voltios y que nuestra salida va a ser de 120 voltios con una frecuencia de 60 Hz. Esta frecuencia, o mejor dicho, este inversor va a generar 60 Hz para lograr que nos dé estos 120 voltios. Pero, ¿cómo llegamos de aquí a aquí? Para que esto suceda, esta corriente debe pulsarse en determinadas ocasiones. Como lo tenemos aquí, alternándose de 12 voltios a 0 voltios o como se le conoce comúnmente como ground o tierra. Esto quiere decir que le llevaremos frecuencia al tiempo que tarda de repetir dicho periodo. Tenemos que la frecuencia es el número de ondas entre el tiempo, sabiendo que de aquí a aquí se formará nuestro tiempo o nuestro periodo. Estas pulsaciones se van a alternar. Ahora bien, todavía no se parece a esto. Para lograr esto, necesitamos duplicar o hacer simetría esta onda, hacer simétrica nuestra onda. Para ello vamos a utilizar nuestro circuito integrado, el CD43, que toma la onda AC, porque ahora esta onda ya es AC, de 12 voltios, y la va a convertir en una onda simétrica como la que tenemos aquí, de 12 voltios a 12 voltios negativos. Pero ¿cómo logramos esto? Bueno, para lograr esto vamos a utilizar lo que es nuestro transformador, el cual va a estar conectado a la batería, que nos va a proporcionar la energía. Para que esto suceda, nosotros vamos a utilizar los transistores, que se encuentran en la parte tanto superior como inferior. Esta es la parte de potencia de nuestro inversor. Estos transistores se van a encargar de conectar y desconectar el transformador de la batería. Entonces, alimentamos el pin
del centro a nuestra batería y nos dice que al ingresar los 12 voltios de la batería, una vez que activemos los 12 voltios, circulan por el transformador generando un campo magnético en el núcleo. Aquí se va a generar nuestro campo magnético. Entonces, ese campo magnético inducirá una corriente en el devanado de salida, en este caso, lo que nos proporcionará nuestro 120 voltios. En el circuito de potencia, el cual está conformado por los transistores, ya lo habíamos dicho previamente en esta parte, se va a desconectar y conectar al transformador. Pero, ¿cómo vamos a conectar y desconectar? Vamos a, vamos a proceder a alternar un extremo con el otro. ¿Qué va a suceder? El tap siempre va a estar conectado a la batería. Cuando esté en positivo, va a ampliar esta parte. Lo que va a la terminal positiva de nuestro transformador y lo que se encarga de generar esta onda. Y cuando entra en negativo, va hacia abajo, va a generar la forma de onda que está aquí. Ahora, muy importante. El circuito integrado. En el pin 2 de nuestro circuito se va a activar el extremo de arriba de nuestro transformador, mientras que en el pin 1 se va a activar el extremo negativo de nuestro transformador. Entonces, nuestro transformador se va a encargar de elevar los 12 voltios a 120 voltios. Para generar la frecuencia, utilizaremos el 555 como estaba explicando anteriormente. Para generar la frecuencia, esos 60 Hz que necesitamos, utilizamos el 555, que es un oscilador. Este se va a encargar de producir el pulso o pulsaciones como está en la gráfica 3, que va a ser básicamente esta, de 12 voltios a 0 voltios, de 12 voltios a 0 voltios. Y el CD se encargará de duplicar esas pulsaciones para obtener un voltaje positivo y el voltaje negativo como lo tenemos y lo podemos observar en la gráfica 4. Obsérvese que aquí se encuentra un regulador de voltaje, o mejor dicho, de tensión.
un LM7805, lo cual es un dispositivo capaz de modificar una señal de tensión que obtiene a su entrada, que se obtiene a su entrada y ofrece una señal de salida diferente de, de, de voltaje de salida. Por lo que esto va a regular y esto va a conformar nuestro circuito de control. Va a regular la tensión que, que entra aquí, que tiene el 555. Por último y no menos importante, hay que tener en consideración el mantenimiento que requiere mi inversor de voltaje. ¿Por qué? Este va a constar de tres importantes cosas. Primero, hay que revisar que la batería, verificar que ésta tenga la capacidad de almacenar la energía e entregarla cuando se lo pida. Es importante saber si está almacenando la energía que necesitamos y que vamos a necesitar. Otra cosa muy importante es los fallos que se puedan dar en los transistores, debido a que ellos circulan altas corrientes, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y por último tenemos el transformador, ya que este genera mucho calor. Entre más potencia le otorguemos, más calor va a generar y esto puede quemar las bobinas y eso podría generar un costo altísimo. Nuestro cuarto diagrama es un convertidor DC de 12 voltios a 120 voltios con 20 watts, que es el que podemos apreciar en la siguiente imagen. ¿Qué es un convertidor DC-DC? Estos convertidores son dispositivos que transforman corriente continua de una tensión a otra usando elementos como bobinas y capacitores, en donde se almacena temporalmente energía en ellos y luego es descargada de tal forma que los niveles de voltaje finales son los buscados. En nuestro caso, nuestra entrada va a ser de 12 voltios DC y nuestra salida será 120 voltios DC. Como dato importante tenemos que los convertidores DC se clasifican en tres tipos: reductores, elevadores, y elevadores. Este último se subdivide en tres tipos más: buck, boost, flyback y cook. ¿Cómo está compuesto nuestro convertidor DC-DC? Tenemos la primera parte de nuestro transformador, que es la parte de un inversor básico, y la segunda parte, que es el rectificado y filtrado. El rectificado está conformado por el puente de diodos y el filtrado está conformado por los capacitores y la resistencia que está al final. ¿Cómo funciona el convertidor DC? Entramos con un voltaje de 12 voltios DC. Este se acumula
estos capacitores, esta energía pasa al circuito de conmutación que se encuentra en el devanado primario de nuestro transformador, donde ocurre el switcheo positivo y negativo de nuestro transformador. Esta energía cargada o esta tensión cargada va a hacer que se active o excitará una inducción en el segundo devanado de nuestro transformador, entrando en AC y saliendo en AC. Por lo que aquí se hace el rectificado de nuestra onda y luego es filtrada para finalmente tener la parte DC de nuestro circuito nuevamente, ya que lo que queremos es que nuestro convertidor pase esos 12 voltios, lo amplifique por medio de nuestro transformador y luego pase de AC a DC nuevamente para llegar a los 120 voltios. La onda de un convertidor DC-DC. Tenemos que la entrada será una entrada DC. Como ya la habíamos hablado en el funcionamiento de nuestro convertidor, esta onda inicialmente va a estar en 12 voltios, pero nosotros queremos que llegue, que salga 12 voltios DC. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a pasar a nuestro inversor, a nuestra parte de conmutación del circuito, y en el switcheo va a ocurrir esas pulsaciones, donde se apagará, se encenderá los transistores, ocurriendo estas pulsaciones, en donde vamos a tener un voltaje de 12 voltios a menos 12 voltios y así sucesivamente hasta que pase por nuestro transformador donde se amplifica, llega en AC a nuestro rectificador y luego este pasa por nuestro filtrado y sale nuestro voltaje de 120. Este proceso se va a repetir hasta que llegue todo ese voltaje o toda esa tensión necesaria para generar esos 120 voltios. A continuación, veremos lo que son las referencias utilizadas para la fuente conmutada y para la fuente de potencia de una computadora. A continuación, tenemos las referencias que utilizamos para el inversor de corriente continua a corriente alterna y el cargador. Para el convertidor DC-DC, muchas gracias por ver este video. Para mayores preguntas, por favor dejen sus comentarios y sus sugerencias.